Bienvenidos amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Mundo UR Web. Un placer estar con ustedes de nuevo en un nuevo capítulo de su podcast Parte Médico. Como siempre, dándole contenidos sobre salud que son importantes para ustedes, recordando nuestros anuncios habituales, siguiéndonos por nuestras redes @Mundo UR Web, @Julio Castro M, y sabiendo que salimos a través de la plataforma de YouTube como plataforma matriz, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores de cada una de esas plataformas ponen Parte Médico Julio Castro y aparecen cada uno de nuestros títulos. Si quieren pueden agregar un subtítulo, por ejemplo, diarrea, y va a salir el capítulo de hoy, que vamos a hablar de manejo de diarreas en adultos, pero también puede poner otros temas como BPH, varicela zoster, manejo del estrategia de manejo de peso, cada uno de los temas que nosotros hemos tenido a través de todo ya más de un año que tenemos con tu podcast Parte Médico. También recordarles que en Caracas a través de 99.9 FM Marisabel Párraga, todas las tardes a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora de Venezuela, comenta sobre los títulos de cada uno de los programas que van a ir saliendo, porque tenemos programación nueva cada semana, no solamente de Parte Médico, sino de cada una de las programación de Mundo UR Web, que es muy extensa, con diferentes tópicos, capítulos y cada uno de las anclas de cada uno de esos programas. También recordarles que pueden compartir este contenido a través de la flecha que va hacia la izquierda en el YouTube. Ahí den compartir, copian el link y lo pueden pasar a través de sus redes, WhatsApp, redes de mensaje de texto, inclusive cualquiera de las otras. Pueden darle a la campanita para suscribirse a el canal de YouTube de Mundo UR Web, o pueden escribirnos a través del chat en vivo, que estaremos respondiendo directamente apenas salga en vivo. Una vez que sale a la plataforma de YouTube, ya queda guindado ahí y puede ser visto por ustedes en cualquier momento, los jueves en las 8 de la noche, que es cuando salimos en vivo, pero ahí en adelante queda guindado y ustedes pueden disfrutar de este programa en el carro a través de su Spotify, o si están esperando en un consultorio médico, están haciendo una cola para sacar la cédula, o simplemente están en la casa y quieren ver algún contenido de interés, pueden verlo a través de esta plataforma en cualquier momento. Bueno, llegaron las lluvias al país, ya está pasando de mayo a junio, y las abuelas, sobre todo las abuelas antiguas, le decían a uno cuando tenía malestar en esta época del año: bueno, te agarró mayo o mayito, en el caso de que tuvieras pocos síntomas; mayo cuando tenías muchos síntomas, dolor abdominal, una diarreíta. Y de alguna manera las abuelas tenían un conocimiento teleológico de las enfermedades tropicales y de los ciclos de las enfermedades, porque sabían históricamente que en lo que empiezan las lluvias en los países tropicales también aumenta el número de personas que tienen síntomas intestinales y fenómenos diarreicos varios. ¿Por qué se produce este mecanismo? No está muy claro. Pero cuando uno habla con gente de ingeniería sanitaria, los ingenieros que trabajan el tema de acueducto, reportan que una vez que pasa la época de sequía, que las tuberías de drenaje se vacían, en el momento que vienen arrastrando el episodio de lluvia, vuelven a llenarse los cauces de los diferentes tipos de tubería. Hay posibilidad de mover algunos agentes infecciosos que estaban ahí detenidos durante la época de sequía, y empiezan a aumentar el número de diarreas. De alguna manera el agua viene más revuelta, viene más contaminada, más en los países donde no hay un manejo idóneo del agua que consumimos, y por eso es común que en Venezuela, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo, cuando tú ves en la boletín de enfermedades de denuncias obligatorias, ves las diarreas, sobre todo en los niños, aumenta en mayo, junio, históricamente. Entonces, creo que es un momento propicio para hablar de ello, porque también afecta a los adultos, y es la razón por la cual estamos hablando de este síntoma en este momento. Voy a hablar solamente del manejo de la diarrea en adultos, porque el manejo de la diarrea en niños es un capítulo especial que requiere unas consideraciones aparte, que habitualmente son manejadas por los pediatras, pero el manejo de la diarrea en adultos es un elemento importante. Creo que no hay nadie adulto que no haya tenido una diarrea en algún momento de su vida, y la idea es que compartir con ustedes las claves para el manejo de estos cuadros diarreicos, cuándo es grave, cuándo no es grave, qué hacer, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a hablar en este momento. Lo primero es que es muy importante para nosotros diferenciar, cuando interrogamos a los pacientes, entre una diarrea aguda y una diarrea crónica, ¿ok? Y es muy importante esta diferenciación,
Porque ahorita que existe WhatsApp, la gente nos escribe, mira, Julio, tengo diarrea, ¿qué hago? Ajá, bueno, la primera pregunta es ¿hace cuánto tiempo la tiene? Entonces, la diferencia importante para nosotros, porque las causas son muy diferentes entre la diarrea crónica y la diarrea aguda, se considera diarrea aguda hasta 5 o 7 días de aparición en los últimos 5 o 7 días. Ya una diarrea que tiene más de 7 días o 2 semanas se considera ya una diarrea subaguda o crónica y las causas tienen que identificarse de forma diferente. Vamos a hablar de las diarreas agudas en este momento porque la diarrea crónica es todo un capítulo de las enfermedades gastroenterológicas que requieren un enfoque un poco diferente. Entonces vamos a hablar de la diarrea aguda. Usted estaba perfecto, fue para la playa, comió algo que no era habitual y empezó con una diarrea muy intensa, muy aguda. Esa es la diarrea aguda que habitualmente dura pocos días. Y el primer concepto que quiero transmitirles es que el 90% de esas diarreas agudas son autolimitadas. Es decir, no requieren el uso de antibióticos, solamente con estas medidas básicas que vamos a hablar. Usted pasa este fenómeno sin mayores problemas, va a tener un par de días con diarrea. Lo que le vamos a darle en este programa es las claves de ese manejo de estos días, ¿ok? Y cuando pasa, la cosa se empieza a poner difícil después del tercer o cuarto día con diarrea, ¿cuál es el protocolo de acción que usted debería tener en términos de diagnóstico y de acudir al médico para que ya habiendo una cosa que es un poco más severa de lo habitual, no es el 90%, sino es el 10%, que es lo que debe hacer? Entonces recordar que, como le dije, el 90% de las diarreas son diarreas autolimitadas. Y estas diarreas autolimitadas, nosotros debemos dividir, dependiendo del mecanismo que produce la diarrea, en dos grandes tipos de diarrea, que es muy importante que las tenemos claras y son muy fáciles de entender. La primera de ellas es lo que nosotros llamamos una diarrea tóxica. Es decir, yo me ingiero un alimento y dentro de ese alimento viene una sustancia tóxica, es decir, una forma de veneno en muy pequeñas cantidades que produce un cuadro diarreico. ¿Por qué es importante diferenciar el fenómeno tóxico del fenómeno infeccioso? Porque en los fenómenos tóxicos los antibióticos no tienen ninguna utilidad. Es decir, uno come un veneno, ya le voy a explicar cuáles son los tipos de veneno más comunes. En el caso de las diarreas infecciosas, sobre todo cuando son por bacterias o por parásitos, sí requieren el uso de antibióticos. Entonces, la diarrea tóxica es un poco complejo explicarlo, pero la mayoría de las diarreas, de las toxinas o de los venenos, son producidos por bacterias, pero la bacteria es una bacteria, digamos, que no produce enfermedad, sino la bacteria produce una toxina, por ejemplo, la toxina botulínica, que es la misma toxina que se utiliza modificada para utilizar el Botox. Ya tuvimos un programa de Botox para las estéticas y para el manejo de los casos de cirugía plástica. Esa misma toxina que es producida por una bacteria, la cantidad de toxina necesaria para producir diarrea en una población como Caracas cabe en una cuchara, la cantidad de toxina. Imagínense la cantidad que necesitan para intoxicar a una persona. Entonces, las cantidades son mínimas, esto no se ve, esto no sabe, esto no huele, puede estar en un alimento que luzca normal. Y la otra segunda toxina más frecuente es la toxina estafilocóxica. El estafilococo produce una toxina, a su vez es una bacteria, pero produce una sustancia química que la cantidad suficiente para producir síntomas en un humano es lo que cabe en la cabeza de un alfiler. Imagínense la cantidad tan pequeña. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este cuento? Que usted no puede advertir por la mirada de una condición, de una comida que tiene una toxina. Por supuesto, si usted ve una comida que le parece que no está bien, que no le sabe bien, no tiene sentido comérsela, pero aún comidas que luzcan normal pueden tener toxinas. Sobre todo cuando no están bien cocinadas. La mayoría de estas toxinas, en particular la toxina botulínica, son termolábiles. ¿Qué significa eso? Que si estas comidas están cocinadas a más de 60, 70 grados centígrados, estas toxinas se inactivan. Entonces es común que las toxinas estén relacionadas con la ingestión de comida cruda, ceviche, por ejemplo, comida del mar, pescado no cocinado, ostras, es lo más común, pero también puede estar producida, por ejemplo, cocinamos una pasta en la casa, le echamos una salsa de queso, por ejemplo, la pasta, la guardamos en la nevera, ya la pasta estuvo cocinada, le echamos una salsa en el momento que la voy a ingerir, resulta que la salsa es la que tiene la toxina y me produce la diarrea posteriormente. Entonces, estas diarreas tóxicas, que son bastante frecuentes, tienen unas características clínicas diferentes un poco a las diarreas infecciosas. Vamos a hablar un poco más adelante de ellas. En el caso de la diarrea infecciosa, usted ingiere una bacteria o un parásito
que ataca directamente el intestino y produce unos síntomas particulares y produce unos síntomas que hay que estar pendientes en el manejo de las heces que pueden dar la clave que usted tiene una bacteria o un parásito. Entonces, son esos dos mecanismos diferentes y las preguntas que hacemos los médicos van orientadas a que el paciente, con la información que nosotros le pedimos, podamos orientar cuándo es una causa toxigénica por una toxina o cuando es una causa meramente infecciosa. Vamos a hablar un poco más de esos síntomas más adelante de cada una de ellas. ¿Quiénes deben tener cuidado en función de la característica de su trabajo o de su quehacer diario? Que teniendo diarrea tienen una connotación especial. Es decir, aquellas personas que teniendo diarrea, uno tiene que estar ojo pelado para decirle, mire, usted tiene que separarse de su trabajo, separarse de lo que está haciendo porque usted puede ser una fuente de contagio secundaria, ¿ok? Personas que trabajan en guarderías por razones obvias. Es decir, una maestra que le da diarrea y que es una cuidadora en una guardería, obviamente tiene implicaciones de contagio a personas vulnerables. Las personas que trabajan en ancianatos también, médicos, enfermeras, cargadores, personal de apoyo en un ancianato, son personas que al tener el primer cuadro de diarrea tienen que notificarlo muy tempranamente para tener intervenciones que eviten que se contagien otras personas. Tercero, el personal de salud. Una persona, por ejemplo, una enfermera de pabellón, un médico que trabaja con laboratorio, un médico que trabaja con otro personal que trabajan en sitios donde se ponen sustancias endovenosas, farmacéuticos, etcétera, tienen que notificar tempranamente que tiene una diarrea porque tiene implicaciones para otras personas. Cuarto, los manipuladores de alimentos, es decir, una persona que es chef, una persona que es ayudante de cocina, una persona que es mesonero, que obviamente tiene contacto o pueden tener contacto con la comida. Al tener diarrea tienen que tener esta condición de notificarlos tempranamente por las razones obvias. Y la quinta, que es un poco más rara, son personas que trabajan en acueductos, cuidadores de piscinas, etcétera, etcétera, o que trabajan directamente con las fuentes de agua que puedan estar implicados en la aparición de fenómenos que ellos estando enfermos pudieran contagiar a otras personas. Entonces, todas estas personas tienen que tener esta condición especial. ¿Cuáles son situaciones especiales del huésped? Es decir, de los propios pacientes que implica que usted busque ayuda médica temprana. Temprana en las primeras 48 horas. Es decir, la gran mayoría de las personas que no tengan estas condiciones que vamos a nombrar, en las primeras 48 72 horas con un manejo casero, la diarrea debería pasar. Pero, ¿cuáles son estas condiciones que asociadas que deberíamos tener en cuenta para que aún antes de las primeras 48 horas debemos notificar al médico? Viajeros, es decir, si usted vive en Caracas y va a Ciudad de México o va a Quito o va a Guayaquil en Ecuador o va a Ciudad del Cabo en África, donde nuestra ecología y el hecho de estar de viaje ya es una condición particular, en diarrea del viajero tenemos que actuar muy tempranamente porque bueno, enfermarse de viaje siempre es una tragedia, pero además de eso está producido un entorno que no es común para nosotros. Segundo, las personas que nosotros llamamos inmunocomprometidos, es decir, personas que tienen trasplante, personas que tienen VIH, personas que reciben esteroides, personas que reciben quimioterapia, personas que reciben radioterapia. Todas estas personas tienen que acudir al médico antes de las 48 horas tempranamente, ante la aparición de una diarrea, porque la evolución de la diarrea en ellos es muchísimo más agresiva. Y una tercera condición que no vemos frecuentemente, digamos, no la percibimos de los pacientes frecuentemente, es la diarrea asociada al uso de antibióticos, aunque parezca paradójico. Hay una buena proporción de antibióticos que tienen capacidad de producir una diarrea asociada al uso de antibióticos, que paradójicamente implica parar el antibiótico y eventualmente utilizar unos antibióticos diferentes. Los antibióticos, por su mecanismo de acción, son capaces de barrer la flora intestinal y producir una diarrea conocida para nosotros los médicos como diarrea asociada a la toxina de Clostridium difficile. También es por toxina, pero es una diarrea muy severa, muy importante, que solamente se cura cuando uno suspende el antibiótico y utiliza otras estrategias terapéuticas, otros antibióticos o otras maniobras para tratar esta diarrea usada antibiótico. Entonces, si usted está tomando antibiótico y aparece diarrea, notifique a su médico o a su proveedor de salud muy, muy tempranamente. ¿Cuáles son los signos y síntomas importantes que tienen los pacientes con diarrea que teniéndolos temprano usted debe acudir al médico y no debe esperar que ya pase sola? Por ejemplo, la aparición de fiebre persistente, es decir, una fiebre que dura más de 48 horas asociada a diarrea, algo raro está pasando, debe buscar atención médica. La presencia de moco y sangre en las heces, es decir, un elemento central que no todo el mundo lo hace es cuando usted tiene diarrea, tenga la precaución de mirar
después que va al baño, cuáles son las características generales de eso, ¿ok? No tiene sentido que le tome foto, no tiene sentido que nos diga el color que es, si es verde, si es amarilla, si es color verde radioactivo. El color en realidad no nos dice mucho, pero lo que sí es importante que hacemos énfasis, vigile si hay rastros de sangre, que usted pueda visualizar que tiene sangre, o si hay moco, porque la presencia de esto nos dan las claves de posible enfermedad infecciosa que requiere el uso de antibióticos. Si está utilizando antibióticos es un elemento importante. Segundo, si hay un deterioro del paciente rápido. ¿Qué se llama deterioro rápido? Que en menos de 48 horas la persona tiene alteración de la tensión, alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de su estado mental, ¿ok? Sobre todo en las personas mayores de 65 años, porque quiere decir que la diarrea, independientemente de la causa, es lo suficientemente severa para deteriorar al paciente. Estos pacientes tienen que buscar ayuda médica muy rápida, porque si pasan más días, de 2 o 3 días, la situación puede comprometerse. Los pacientes que tienen signos de hidratación severo, por ejemplo, no orino, ¿ok? No tengo saliva en la boca, no tengo lágrimas, mi piel está particularmente reseca, esto es muy común en las personas ancianas, debe acudir al médico. Cuando tienes dolor persistente o de difícil manejo, es decir, dolor abdominal, tengo un dolor abdominal insoportable, ¿ok? Es algo que no puedo manejar en mi casa con analgésicos comunes, puede haber una complicación, por ejemplo, una perforación, una diverticulitis perforada, una situación compleja que requiere atención médica. Y como ya dijimos, las personas ancianas deben acudir a o deben conectarse o tener información de un proveedor de salud tempranamente, porque las medidas que vamos a hablar hoy en día pueden salvarle la vida a las personas de este tipo. Vamos a hablar un poco de los síntomas diferenciales en una diarrea producida por toxina, ¿okay? Que no requiere antibióticos, de una diarrea infecciosa. El primero son los síntomas. Cuando las diarreas son producidas por toxina, es decir, uno ingirió algo que tenía el veneno o la toxina, primero hay síntomas post-ingestión temprano. Es decir, yo me comí en la playa unas ostras al mediodía y a las 2 de la tarde empiezo con malestar. ¿Okay? El malestar habitual es un malestar en mi abdomen superior, es decir, tengo náusea, tengo un malestar, puedo tener fiebre y escalofríos, puedo inclusive tener erupción en la piel, pero está muy asociada la ingesta de la comida con el inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque esa toxina o ese veneno empieza a hacer efecto tan rápido como la ingerimos. En el estómago, apenas la comida cae al estómago, empieza la toxina a hacer su fenómeno y es común tener lo que nosotros llamamos síntomas superiores, es decir, náusea, dolor en la boca del estómago, acidez terrible y posteriormente va progresando, ya tengo dolor abdominal en el abdomen medio, posteriormente dolor abdominal bajo y posteriormente la diarrea. Esa historia progresiva habitualmente habla de una enfermedad tóxica que, como le dije, son autolimitadas. La diarrea puede durar 2 a 3 días y habitualmente los síntomas son más importantes al principio que al final. A diferencia de la diarrea infecciosa, la persona no entiende muy bien qué fue lo que comió y qué fue lo producir. Pueden producir fiebre, pueden producir abdominal, pero los síntomas habitualmente son del hemiabdomen hacia abajo, es decir, en la parte final del intestino, es decir, en el intestino delgado al final o en el colon, y que las bacterias donde tienen mayor capacidad de hacer daño es en la parte final del intestino, es decir, en el colon, en el intestino delgado, a diferencia de las toxinas que hacen daño habitualmente entrando. Entonces, por este tipo de síntomas podemos diferenciar uno de otro. La presencia de moco y sangre habla habitualmente de enfermedades infecciosas que afectan la parte final del colon, que es donde se produce el moco y donde se absorbe el agua, a diferencia de la toxina que empieza con síntomas al principio. Fuera de estos síntomas, algunas veces pueden mezclarse, la verdad, pero estas son claves genéricas para yo entender qué es lo que está pasando y tratar de decirle a mi médico un poco, darle los datos clave. ¿Cuáles son las medidas de tratamiento básicas en este tipo de pacientes? La primera, concepto central en este tema, es que tenemos que reponer el agua que perdemos. Es decir, si usted espera evacuar 25 veces en un día para empezar a hidratarse, ya tiene una deshidratación tan importante que la cantidad de agua que a lo mejor que usted necesita no la puede ingerir por la boca. Entonces, desde el primer momento que empiece la diarrea, va a hacer 2 cosas fundamentales. 1, reposo al sistema intestinal, es decir, baje su tipo y cantidad de alimentación y ingiera solamente líquidos en las primeras 12 a 24 horas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del líquido? Es reponer la misma cantidad que pierdo. Si yo repongo la misma cantidad que pierdo,
me mantengo en una condición de estabilidad de hidratación y evita que me complique. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a deshidratarme, empieza a sufrir el riñón, empieza a sufrir el corazón, empiezan a sufrir las arritmias, empieza a sufrir la diabetes, empieza a sufrir mi condición neurológica, producto lo de la deshidratación. Entonces, el objetivo número 1, hidrátese. En lo que usted se empiece a hidratar, empieza a recuperar esa condición de debilidad que tiene. ¿Con qué hidratarse? Fundamentalmente con agua. ¿Ok? En los adultos puede utilizar soluciones de hidratación oral. Existen sales de rehidratación oral que no saben muy bien, no son bien toleradas por los adultos porque los niños se las toleran, pero los adultos mayores no. Pero en realidad la mayoría de los líquidos funcionan, ¿ok? Los líquidos tienen que tener fundamentalmente electrolitos, es decir, los líquidos hidroelectrolíticos de utilización para deporte funcionan muy bien, pero pueden funcionar también las colas, los refrescos pueden funcionar también jugos naturales que tengan electrolitos, pueden funcionar también un poco lo que usted tolere y lo que usted tolere mejor. ¿Cuál es la gran medida para saber que tengo que acudir a la emergencia? Si yo, a pesar de que tengo diarrea y me quiero hidratar y no tolero la hidratación porque enseguida vomito, es momento de irme a la emergencia. ¿Por qué? Porque al no poder sustituir la cantidad de agua que viene por la boca para compensar la diarrea, bueno, ya se acabó la historia y tengo que hidratarme por la vena y eso tienes que hacerlo en un centro hospitalario. Entonces, si usted, producto de los síntomas que tiene, trata de hidratarse y empieza a vomitar, pues se acabó la historia, vaya a la emergencia y tienen que atenderlo poniéndole líquido endovenoso para poder mantener su estado de hidratación y hacer algunos otros exámenes. Entonces, importante tener claro esto. Objetivo número 1 y más importante, mantener la hidratación, en principio por la boca, si se puede, si uno lo tolera. La cantidad de líquido en un día, en un adulto promedio de 70 kilos, una diarrea puede perder más o menos 3 a 4 litros de líquido al día y esa es la misma cantidad que usted debería ingerir para mantenerse estable. Entonces tenga eso claro, mida 2 litros y sabe que tiene que tomarse 2 o 3 litros en las próximas 10 o 12 horas, mídalo y esté ingiriendo esa cantidad de líquido. Si no puede porque vomita o porque no lo tolera, le duele, lo que sea, tiene que ir a la emergencia. Lo segundo es la dieta, es decir, tenemos que poner en reposo intestinal. Es bueno que las primeras 24 horas tengamos solamente dieta líquida, preferiblemente hidroelectrolitos para sustituir lo que perdemos y eventualmente puedo tener alguna dieta líquida conocida antidiarreica de nuestras abuelas, sopita de plátano, arrocito muy simple, algún pan tostado, comida muy básica para poner en reposo el intestino, porque en la medida que yo le meta comida al intestino va a empezar a moverse y va a producir más dolor o más diarrea. Entonces, hasta que pase la tempestad, es bueno mantener una dieta de 24, 48 horas. Es muy importante, sobre todo en las edades extremas de la vida, en particular en los ancianos, monitorear la cantidad de orina que uno tiene, la diuresis que llamamos nosotros, la cantidad de orina y la tensión arterial. Entonces, esté pendiente de cuándo fue la última vez que orinó. Le preguntamos a los pacientes, mire, ¿cuándo fue la última vez? Hace 2 días que no orino. Bueno, está deshidratado. Y medir la presión arterial para saber, porque la presión arterial baja es un signo de que las cosas no están bien. Y lo otro, monitoreo de la fiebre, porque el usar antipiréticos va a hacer que nos sintamos bastante mejor. La regla del tiempo, siempre digo, más de 48, 72 horas con diarrea. A pesar de que usted sienta bien, si la diarrea persiste, tiene que ir al médico o tiene que llamar a un médico, porque ya pasó el momento que una diarrea producida por tóxicos, la mayoría de estos tóxicos son temporales, ya pasó la diarrea, el momento de la diarrea toxigénica y empiezan a aumentar en probabilidad las diarreas infecciosas que requieren una aproximación específica para hacer el diagnóstico de qué tipo de bacteria o parásito está produciendo la diarrea y un tratamiento específico. No use antibióticos de forma indiscriminada. Es decir, no use antibióticos que le recomiende la vecina, que no es médico, porque le fue bien con otra persona. Cuando usamos antibióticos tenemos que tener un foco específico. Si yo uso el antibiótico A es porque estoy pensando en una bacteria que el antibiótico A le hace efecto. No todos los antibióticos funcionan para todas las bacterias y no todos los antiparasitarios sirven para todos los parásitos. Entonces tenemos que utilizar una combinación de bacteria específica al antibiótico o antiparasitario específico al parásito y no utilizar reglas generales que en general no van bien. Ya les comenté anteriormente que inclusive hay diarrea perdón, asociadas al uso de antibióticos. Entonces, ¿qué exámenes debemos hacer cuando pasamos estas primeras 48 horas y persisten los síntomas?
Los exámenes básicos son un examen de heces simple, es decir, usted tiene que tomar una muestra, tiene que observar esa muestra. La gente dice, doctor, no tome la muestra. ¿Por qué? Porque era muy líquida. Bueno, precisamente eso es lo que necesitamos. El examen de heces, aunque sea muy líquido, usted puede tomarlo en una muestra de examen de cultivo de orina porque es para envases líquidos y así lo envía al laboratorio. Los laboratorios que envían muestras para examen de heces en personas con diarrea que no tienen disminución de consistencia es poco lo que ayuda. Entonces, aunque sea líquida, usted puede tomar esta muestra y mandarla al laboratorio. Es muy importante observar la presencia de sangre, bien sea en el examen microscópico o bien sea, digamos, a pepa de ojo, y la presencia de moco. ¿Cuándo hacer cultivo de las heces? Bueno, cuando pasamos esta barrera de las 48-72 horas, es bueno tener una muestra de coprocultivo o cultivo de las heces porque en el caso de las bacterias que pueden producir diarrea importante, el cultivo no las va a identificar. El examen de heces simple no es capaz de detectar bacterias en el examen de heces simple, ¿ok? El examen de heces simple nos permite decir si hay parásitos, si se hacen unas coloraciones particulares, si hay moco o si hay sangre. Y hay algunos elementos que pueden indicar cuando una diarrea puede ser infecciosa, pero no son taxativos. Lo que es taxativo de bacteria es el coprocultivo, que normalmente tarda de 2 a 3 días. Ya tenemos la información del cultivo. ¿Qué busca el cultivo? El cultivo es capaz de detectar algunas bacterias como Escherichia coli, que es invasiva del colon, puede detectar Yersinia, puede detectar otro tipo de bacterias típicamente intestinales que requieren antibióticos específicos y además el cultivo nos va a decir cuál es el antibiótico idóneo para esa bacteria. Para los exámenes para ver parásitos en general, los exámenes de heces que son hechos de forma rápida, a menos que tengan coloraciones especiales, son poco fiables para el diagnóstico de parásitos. Tenemos que hacer estudios coproparasitológicos que requieren más tiempo, son coloraciones particulares, requiere sentarse a veces 20 minutos, 30 minutos a ver un examen de heces. Sobre todo, tienen sentido cuando la diarrea no se ha encontrado una causa en el examen de heces normal o en el coprocultivo y todavía la persona persiste con diarrea. Algunas veces indicamos laboratorios generales como hematología, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, pruebas renales o pruebas de glicemia en el caso de pacientes diabéticos o para mirar el estado de deshidratación del paciente. En algunas oportunidades también pedimos exámenes de orina porque algunas veces hay pacientes que no, sobre todo ancianitos, que no tienen claro qué empezó primero, si los síntomas urinarios o los síntomas intestinales. Y como le dije, cuando no salen ni en el examen de heces directo, ni en el coprocultivo, salen algunos parásitos y la diarrea se prolonga más allá de 4, 5, 6 días, buscamos una prueba que se llama parásitos emergentes, que son unas coloraciones muy especiales para buscar un tipo de parásitos menos comunes que son habituales en pacientes inmunocomprometidos, pero que solamente se detecta con esas coloraciones especiales. Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener pendientes de los síntomas para decirle a nuestro médico? Uno, el número y la consistencia de las evacuaciones. No es lo mismo tener 2 evacuaciones blandas al día que tener 16 evacuaciones líquidas al día. Nos da una idea de la magnitud y la severidad. Entonces es importante saber contar el día anterior cuántas veces fui al baño y cómo era la consistencia. Como les dije anteriormente, no nos ayuda mucho si el color es marrón, si el color es verde, si el color es amarillo. Eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda es saber si tiene moco o sangre. Es muy importante esto para poder evaluar. ¿Qué hace si persiste más allá de 4 o 5 días con diarrea? Bueno, usted sin duda tiene que acudir al médico porque algo está pasando. Y aquí tenemos que descartar una serie de enfermedades ya más importantes como enfermedades diverticular, enfermedad invasiva por algunas bacterias poco comunes, otras circunstancias menos comunes como, por ejemplo, apendicitis, abscesos o infecciones más severas del sistema gastrointestinal que debemos evaluar con más cuidado. Uno de los elementos centrales que la gente nos dice es, doctor, ya tengo 3 días y cada vez que como voy al baño, ya no tengo diarrea, pero yo no era así. Que esto es un fenómeno común, no nos asusta mucho particularmente. Se llama el reflejo gastrocólico cuando cae comida en nuestro intestino producto de la irritación de todo el sistema intestinal, nuestro reflejo común es ir al baño. No quiere decir que lo que yo comí ahorita, que me comí un pan tostado y voy al baño inmediatamente, voy a botar el pan tostado que me acabo de comer cuando voy al baño. La gente tiene la idea de pensar que es como un tubo que pasa directo y realmente no es así. Pero hay un reflejo
que en lo que cae comida en mi estómago, mi colon empieza a moverse y lo que está en el colon va a terminar saliendo. Esto es común, esto puede durar inclusive un par de días después que se acaba la diarrea y no requiere un tratamiento especial. Progresivamente, usted en la medida que vaya volviendo a comer normalmente, que su flora intestinal se repobla, usted va a volver a un hábito intestinal normal. Esto y tiene mucha relación con los meses de lluvia, en particular mayo, junio, que estamos ahora en este momento. El manejo del agua, sobre todo en nuestro país, que los sistemas de calidad de agua han venido deteriorándose, tenemos que extremar las medidas. Y hay dos medidas fundamentales para extremar el cuidado del agua, independientemente de la condición que tenga antes de llegar a mi casa. Es decir, yo no puedo controlar cómo está el tanque del edificio, no puedo controlar la calidad del agua de mi edificio que perforó y ahora tiene además el agua de la tubería tiene un agua que viene de un manantial que en la mayoría de las veces, al menos en Caracas, no se hacen pruebas específicas, sobre todo bacteriológicas, para saber la calidad de esa agua. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Hervir el agua o clorar el agua, ¿ok? La cloración la pueden buscar en internet, cómo se clora el agua, porque la medida depende de la cantidad de agua, no es lo mismo que yo tenga un bidón de agua en la casa que voy a clorar un tanque completo. Estas medidas dependen de la concentración, pero hervir el agua siempre es un buen consejo en estos momentos. El agua debe hervir al menos unos 4 o 5 minutos para considerar que todas estas toxinas que son termolábiles y las bacterias que también son termolábiles van a morir, y lo mismo algunos parásitos, y nosotros la dejamos reposar y después puede estar apta para consumo humano, sobre todo, como le dije, a aquellas personas que son más vulnerables que otras. En general, los filtros físicos, ¿okay?, que conocemos desde hace mucho tiempo, no tienen la capacidad de filtrar las bacterias. Las bacterias en general miden menos de 20 micras, y estos filtros son filtros para partículas físicas, piedras, arena, algunos elementos formes que vienen con el agua, pero lo que sí nos garantiza que no hayan bacterias y no hayan toxinas es el hervido del agua o la cloración del agua, que son los métodos más clásicos, más útiles y más baratos que podemos tener para cuidar el agua. Entonces, bueno, amigos, hemos hecho un paneo de toda esta enfermedad intestinal por diarrea en manejo en adultos. Espero que les sea de utilidad, y la idea que nosotros tenemos es que tengan su información guardada y yo vi que el doctor Castro puso algo de la diarrea, tengo un familiar con diarrea en la casa, veo mi YouTube y así puedo manejar mi paciente. Recuerden los tiempos críticos: las primeras 48 horas para personas que tienen otras condiciones, después de las 48 horas para personas generales. Si persiste la diarrea, sobre todo asociado a los síntomas que le dije de peligro, tienen que acudir al médico tempranamente. No se descuide con las diarreas, a pesar de que puedan ser banales, porque es un fenómeno que vemos frecuente en nuestros medios, puede deteriorar a algunos pacientes muy rápidamente. Amigos, solo me queda despedirme recordándoles nuestras señas, @mundourweb, @JulioCastroM, pedirles que hagan comentarios, nos digan si les gusta o no les gusta, porque bueno, hay gente que simplemente, pues, algunos contenidos no les parece tan bien o tienen alguna sugerencia, pueden escribirla en el chat en vivo y nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho, se me cuiden y ojo pelado con mayo y junio y la época de diarrea.